Hola, Dios le bendiga. Bienvenidos al estudio de Primera de Samuel. Hoy vamos a estar viendo el capítulo número 6. Anteriormente vimos el capítulo número 5, donde vimos que el arca de Dios estaba en el pueblo de los filisteos. Y eso era Dios dándoles una oportunidad a este pueblo pagano que no conocía a Dios, que vieran el Dios Todopoderoso, que es el único Dios, Jehová, y que los dioses que ellos tenían no eran más que estatuas, ya que aún el mismo Dagón había amanecido postrado delante del arca de Dios por 2 veces, y la segunda vez pues hasta no tenía cabeza ya ni manos. Y también había atacado a este pueblo de los filisteos con plagas, con tumores, dice, y también con ratas. Dios dándole la oportunidad a ellos de reconocer su pecado y de reconocer a Dios como el Dios Todopoderoso, pero no lo aprovecharon este tiempo. Así es que voy a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Padre, te doy gracias porque tú nos has bendecido con un nuevo día. Gracias porque nos das la oportunidad de leer tu palabra, Señor, de conocer cada vez más de ti. Padre, yo te pido que bendiga, Señor, mi boca, que ponga en mi mente, Señor, aquello que tú quieres que diga, Padre Santo, aquel mensaje que tú quieres que sea llevado en esta hora a través de este capítulo a todas las personas que lo van a escuchar. Prepara la mente y el corazón, Señor, de todos los que la van a escuchar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Como les decía, vamos a dar paso al capítulo número 6 y el título dice: Los filisteos devuelven el arca, y empieza así: Estuvo el arca de Jehová, dice, en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, dice, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ok, vemos aquí que no fue corto el tiempo que estuvo en tierra de los filisteos. Dice que la tuvieron por 7 meses. Y en el versículo 12 nos decía del capítulo anterior que, y los que no morían, dicen, eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Ok, estaban siendo atacados por estos tumores dolorosos, estaba gente muriendo. Dice que el clamor subía hasta el cielo, o sea que era una cosa grave. Pero se esperaron 7 meses para poderla devolver. Este pueblo estaba tan orgulloso de haber conquistado el arca de Dios, según ellos, que ellos la habían conquistado, y de haberle ganado al pueblo de Israel. No la querían devolver, no querían regresarla, pero tampoco estaban reconociendo a Dios, tampoco se estaban arrepintiendo de sus pecados, de sus fallas, de su idolatría, y pedirle perdón a Dios para que Dios los perdonara y que Dios los sanara. Mas, sin embargo, están decidiendo mandar el arca de Dios otra vez a los de Israel. Miren, muchas veces somos nosotros así. El Señor permite ciertas tribulaciones, ciertas dificultades en nuestra vida para que le busquemos, para que le reconozcamos. Y hay mucha gente que sí reconocen por un cierto tiempo a Dios y piden a Dios y claman a Dios, pero una vez que Dios los ha sanado o que les ha bendecido o que los ha sacado del problema, se vuelven a olvidar de Dios, porque no ha sido una convicción de reconocer a Dios en realidad, sino que lo han hecho por necesidad. Pero no importa de la manera que vengamos a Dios, pero que lo reconozcamos de corazón. Esta gente no estaba reconociendo a Dios, a pesar de que estaban sufriendo, a pesar de que sabían que era Dios el que lo estaba haciendo, el que había hecho todo esto, el que había hecho que Dagón, su Dios, estuviera tirado, postrado en el suelo, pero no se estaban inclinando a servirle a Dios. Seguían ellos con su terquedad de seguir en sus pecados. Muchas veces nosotros alejamos a Dios por no dejar nuestras costumbres, por no dejar nuestras comodidades. Preferimos alejar a Dios y eso nos trae mayores consecuencias al futuro. Fíjense, entonces vienen ellos, dice, y en el versículo 2 que llamaron, dice, a los sacerdotes y adivinos. Estos sacerdotes no eran sacerdotes de Dios, estos sacerdotes eran sacerdotes paganos igual que ellos, los sacerdotes que ellos mismos buscaban para servirle ahí a sus dioses. Y también dice que buscaron adivinos. En el pueblo de Israel no tenían que haber adivinos porque eso era parte del ocultismo, parte de la brujería que a Dios le desagrada. Pero estos pueblos filisteos pues tenían adivinos. Y
dice que les preguntaron a ellos que qué harían con el arca de Jehová. ¿Cómo la van a devolver a su lugar? La están tratando de devolver ahora, después de 7 meses. Y dice el 3, y ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios, dice, de Israel, no la enviéis vacía, sino dice, pagadle la expiación, y entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano, la mano de Dios. Y entonces, ¿verdad? Dice que la manden, pero que no la manden vacía, que manden algo para la expiación, para que sean perdonados de su falta de haber robado el arca del pacto, de su falta de haberla llevado, de su falta de haberla tocado, porque esto era algo donde no era Dios en sí, pero era sagrada, era santa, era, ¿cómo les quisiera decir? No la podían profanar. No la podían andar de un lugar a otro, aún el pueblo de Israel no la podía cargar de un lugar a otro, tenían que taparla para andarlo. Y ellos la habían andado ahí como que no estaba santificada por Dios. Entonces le dice que vayan por la expiación, pero ellos no están pensando en expiación de sus pecados por la idolatría, por vivir fuera de Dios, por tener otros dioses. No, ellos están pensando, o sea, la expiación solamente por el hecho de que la llevaron, que la trajeron a sus tierras. Así es que le dice que así van a saber, dice, el por qué Dios estaba con la mano fuerte sobre ellos. Y dice el 4, y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Y ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, dice, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, dice, porque una misma plaga os ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Como les digo, estos no eran sacerdotes. Dios nunca ha pedido en expiación oro ni nada que tenga que ver con figuras de nada. Él, de la única manera que la gente podía expiar sus pecados era a través de la sangre de un animalito puro, sin mancha. Y así era de la única manera que podían expiar. Pero ellos no eran sacerdotes verdaderos. Así es que le dicen que les lleven 5 ratones de oro y 5 tumores de oro conforme a las 5 ciudades capitales que ellos tenían. Y dice, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. En este versículo podemos ver el Dios Todopoderoso, que Él juzga según el pecado de la gente, según las fallas de la gente, según el camino de la gente y no según tu estatus. No, porque dice que a todo el pueblo lo hirió con las mismas plagas, igual que a los príncipes, igual que a los reyes, igual que a los adinerados, igual que a los que tenían un buen lugar, la misma plaga. Dios no hace diferencia de persona, ni para bendecirlo, ni para castigarlo. El castigo es según las fallas, según las faltas, según los pecados que se hayan cometido. Dice el 5. Haréis pues, dice, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones, dice, que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará, dice, su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Quieren que hagan figuras de los tumores de ellos. Los tumores dice que eran en las partes íntimas, en las partes privadas. Y entonces van a hacer las figuras esas para llevarlas. Y también de las ratas, dice, porque las ratas estaban destruyendo la tierra. Y que así dice, pero dicen, quizá liberará o aliviará su mano, dice, de sobre vosotros y de sobre la tierra, porque también la tierra es maldecida cuando nosotros pecamos, también la destruimos cuando nosotros pecamos. Fíjense que eso le empezó a pasar a la tierra desde Génesis. Génesis, les voy a leer Génesis 3:17, que dice así. Génesis 3:17 dice así. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea, cuando lo invitó a comer de la fruta del árbol que él le dijo que no comiera, dice, comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Y entonces dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella, dice, todos los días de tu vida. El pecado del hombre maldijo a la tierra. Cada vez que alguien comete una falla, la tierra está siendo más maldecida. Cuando Caín mató a Abel,
la tierra también clamó. Dice Génesis 4:10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Preguntándole a Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Desde la tierra. Toda la naturaleza tiene vida y Dios se comunica con ella. Así es que también la tierra de los filisteos estaba siendo castigada por causa de ellos. Así es que le dice que lleven estos tumores y estos ratones para que Dios alivie la mano de sobre ellos. Pero no se están queriendo arrepentir, no están queriendo convertirse a Dios, sabiendo que Él es el Todopoderoso y que Él tenía la vida de ellos en sus manos. Dice el 6. ¿Por qué endureceréis vuestro corazón? Dice, como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón. Ahí vienen y le hacen una pregunta. Eso quiere decir que no todos estaban de acuerdo en que se regresara el arca del pacto. No todos estaban de acuerdo en esta solución o en esta manera de poder librarse de los castigos. Y le dice, lo están haciendo ustedes como lo hicieron los egipcios, como lo hizo Faraón, endurecer su corazón. Y les dice, después que los había tratado así, o sea, después que Dios los trató con todas las plagas, con la plaga de la sangre, de las ranas, de los piojos, del ganado, etcétera, etcétera, hasta llegar al 10, que era la muerte de los primogénitos. Dice, no los dejaron ir y se fueron. O sea, endurecieron su corazón, Dios los castigó con estas 10 plagas y al final hicieron la voluntad de Dios. Al final dejaron ir al pueblo de Israel. ¿Por qué ustedes están haciendo esto, endureciendo sus corazones? 7 meses se tardaron. ¿Por qué no, o sea, no hicieron esto desde un principio, sino que están esperando a que mucha gente ya había muerto, a que muchos estaban sufriendo los tumores? ¿Por qué siguen endureciendo su corazón? Algunos a lo mejor todavía no querían regresarla. El regresarla era aceptar que se habían equivocado, que habían traído algo poderoso y que no era que ellos le habían ganado al Dios de Israel, sino que Dios había venido a castigarlos a ellos. No lo querían traer. Así es que le dice, ¿por qué van a endurecer su corazón como ellos? Muchas veces así endurecemos nuestro corazón también a Dios. Dios nos busca de una manera, nos busca de otra y persistimos nosotros en rechazarlo. Y no es hasta que de verdad que estamos bien atribulados, que pasa una desgracia, que pasa una situación que de verdad vemos que se nos sale de las manos, que no la podemos resolver con dinero, que no la podemos resolver con personas que tienen poder, que no hay nada que lo pueda solucionar. Entonces venimos y clamamos a Dios. Pero esperamos hasta ese momento de tribulación, hasta ese momento de dificultad para buscar a Dios. Porque endurecemos nuestro corazón. Dios nos llama siempre. Él nos está llamando a las buenas. Nos está buscando a las buenas. Cuando alguien viene y le habla de Cristo, es Dios llamándolo. Cuando alguien viene y le dice, Cristo te ama, es Dios llamándolo. Pero la gente endurece su corazón y no quieren aceptar a Cristo y no quieren venir a Dios. Pero cuando tienen a un ser querido postrado en una cama, claman a Dios, buscan a Dios. Pero lo malo es que solamente en el momento de la tribulación reconocen a Dios. Una vez que pasa la tribulación, se vuelven a olvidar de Dios. Y Dios no es juguete de nadie. Dios por misericordia, de verdad, que no nos elimina en el momento que cometemos los errores. Porque nos da oportunidad, porque Él no quiere que nadie muera. Nos da oportunidad para arrepentirnos. Pero así está el mundo ahora, endurecido con su corazón. Ven todas las cosas que pasan y no quieren buscar de Dios, no quieren aceptar a Dios porque quieren seguir viviendo su vida en el mundo, su vida con los placeres de la carne, antes que venir y buscar cobertura bajo la gracia de Dios. Así es que le dice, al final la van a dejar ir. O sea, no endurezcan su corazón, déjenla ir ya de una vez porque van a seguir sufriendo y al final van a ir allá. Porque los propósitos de Dios se cumplen. Nadie se puede oponer a los propósitos de Dios. A veces nosotros mismos nos queremos evadir las responsabilidades que Dios nos ha dado y nos desviamos por un camino. Y desde allá el Señor nos va a regresar para que volvamos a nuestro propósito original. Lo que Dios ha dicho que hará, lo hará. Ya sea que nos opongamos o que
le sirvamos para que se cumpla un poco más pronto. Así es que le dice, no endurezcan su corazón, no endurezcas tu corazón tampoco. Acepta a Jesús ahora. No esperes a tener una desgracia, no esperes a tener a un ser querido en el hospital, no esperes a estar en la calle tirado, postrado, esclavizado por el pecado. Búscale ahora, que Él te va a cuidar, que Él te va a proteger de las garras del enemigo, porque el enemigo está allá afuera, buscando a quien devorar, buscando a quien destruir. Dice el 7. Haced pues, dice, ahora un carro nuevo, y tomad luego, dice, 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Y uncid, dice, las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. ¿Ok? Quiere que hagan un carro nuevo para mandar el arca de Dios, y que tomen 2 vacas que estén criando. Cuando las vacas están criando, no, les sale mucha leche, necesitan estar cerquita de sus becerritos para amamantarlos, para cuidarlos, para criarlos. Eso es la naturaleza de una vaca, estar cerca de sus becerros cuando están criando. Así es que le dice, queremos vacas que estén criando, o sea, no queremos vacas cualquiera, pero que estén criando y que además nunca se les haya puesto yugo. Un animal que nunca se le ha puesto un yugo no va a tolerarlo. Eso hay que irlos amansando poco a poco, pero si se le pone de un solo, o sea, uno va a salir para un lado y otro para otro y no van a querer ser guiados. Uno y otro, que las vacas no eran animales de carga. No eran al animal que se les ponía el yugo, era a los toros que se les ponía el yugo, a los bueyes, pero no a las vacas. O sea, ellos están buscando una manera de cosas imposibles según la naturaleza que sucedieran y que fueran a hacer lo que ellos querían probar. Y entonces les dice, hagan esto y pongan las vacas, pongan este carro a las vacas y hagan volver los becerros, dice, detrás de ellas. O sea, cuando una vez que la pongan en el carrito, dice, llévense sus becerritos lejos. Y entonces la naturaleza de las vacas iba a querer salir corriendo detrás de sus becerritos, detrás de sus hijos. Y dice el 8, tomaréis, dice, luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, dice, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, dice, la pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Entonces preparan, ¿no?, el panorama para probar a ver si es cierto, si es que las vacas lo van a llevar. Le dice que pongan las ofrendas en una caja a la parte. Miren, fueron inteligentes de no querer poner las cosas dentro del arca de Dios. Fueron inteligentes en no querer abrir y de ver qué era lo que había en el arca de Dios. Ellos que no tenían mucho conocimiento no lo hicieron. Así es que dice que pusieran las cosas al lado y que de allí las dejen que se vaya. Las dejen que se vaya. Nadie les va a ir dirigiendo. Ni los bueyes, ni los toros, que eran los animales que eran de carga. Alguien tiene que irlos dirigiendo, enseñándoles el camino que tienen que seguir. Pero a estas están diciendo que las dejen que se vayan. Y dejaréis que se vayan. O sea, las van a mandar solas, sin nadie por delante dirigiéndolos, dice el 9. Observaréis, dice, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Dice, él nos ha hecho este mal. Dice, no. Dice, observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, dice, él nos ha hecho este mal grande. Y si no, dice, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que es esto ocurrió por accidente. Como les digo, quieren hacer la prueba con las vacas. Si ellas suben y van a la ciudad de los israelitas, si ellas se dirigen solo a la ciudad de los israelitas, eso es que Dios nos ha hecho este mal tan grande. Así vamos a poder comprobar, dicen, que Dios nos ha hecho esta situación tan grave en nuestra tierra. Ellos estaban haciendo una prueba para saber si era verdad que Dios lo había hecho. Miren, y qué bueno que estaban haciendo la prueba porque reconocieron a Dios. Pero lo más bueno hubiera sido que le hubieran servido a Dios, que se hubieran convertido. Pero no lo van a hacer. Cuando el Señor llamó a Gedeón, Gedeón dice que estaba limpiando su grano y que cuando se le apareció el ángel le dijo que Dios lo había buscado para hacer el trabajo de liberar al pueblo de Israel. Y él le dice, quiero saber si es verdad. Permite que este algodón, le dice,
amanezca mojado por el sereno, pero que la tierra alrededor esté seca. Y fue así, dice, que amaneció solo la esponja, la bellota de algodón, amaneció empapada de agua y todo lo demás alrededor estaba seco. Y pasa el siguiente día y dice, perdóname si aún todavía te pido otra prueba. Y le dice, ahora que este algodón esté seco y que toda la tierra esté mojada alrededor de él. Y sabemos que cuando el sereno cae, ¿no? Va a mojar todo lo que esté en su camino. Pero él quiere hacer esta otra prueba, que el algodón esté seco y que todo esté mojado. Y así fue, dice. Amaneció todo el terreno alrededor mojado, menos el algodón seco allá afuera. Y Gedeón comprendió que era Dios el que había mandado a este ángel y fue y hizo lo que tenía que hacer. Pero estos están haciendo una prueba, están llevando una prueba, pero no les va a traer convicción. Así es que dice el 10. Aquellos hombres, dice, lo hicieron así. Tomando 2 vacas, dice, que criaban, las uncieron, dice, al carro y encerraron en casa sus becerros. O sea, las pusieron así como dijeron y encerraron los becerritos. Dice el 11. Luego, dice, pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro, dice, y las figuras de sus tumores. Y las vacas, dice, se encaminaron por el camino de Bet-Semes. Dice, y seguían caminando recto y andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes, dice, de los filisteos fueron tras ellas hasta los límites, hasta el límite de Bet-Semes. Ok, los príncipes iban, pero iban detrás, no iban adelante. Las vacas, dice, que las encaminaron o se encaminaron ellas y iban, dice, recto, derecho, andando y bramando. Y cuando dice que no se desviaron ni a la izquierda ni a la derecha, eso quiere decir que habían calles a la izquierda y a la derecha en las cuales ellas podían desviarse, en las cuales ellas podían tomar otro camino y no lo hicieron. Aquí vemos una gran maravilla, ¿no?, de Dios utilizando a estas vacas, cómo las vacas son obedientes, cómo van ellas, y dice que iban derechitas, dice. Iban andando, dice, y bramando. Iban por su camino y iban con su bramido. Aquí no especifica qué tipo de bramido era. No dice si iban llorando por sus becerritos o si iban alabando a Dios, porque le estaban sirviendo a Dios. Y yo me atrevo a decir que más que pensando en sus becerritos, ellas iban adorando a Dios, porque iban en la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que no se conmueve ante la presencia de Dios? Así es que ellas iban felices de servirle a Dios, iban felices de servir en los propósitos que Dios tenía. Miren, así debemos de ser nosotros. Cuando nosotros no le servimos a Dios, no tiene que ser motivo de tristeza, no tiene que ser motivo de dolor, tiene que ser motivo de gozo. Como decía Pablo, yo me siento gozoso de haber sido tenido te me olvidó la palabra, pero de haber tenido para que Él sufriera por el nombre de Jesucristo, que lo azotaran, de haber sido tenido digno de sufrir por el nombre de Jesucristo. De sufrir, lo habían azotado. Estas vaquitas se sentían dignas de que Dios las estuviera utilizando, y no importa que habían dejado a sus hijos. Ellas iban contentas llevando el arca de Dios, siguiendo direcciones obedientemente. Tanto nos cuesta a nosotros ser obedientes a Dios y queremos servirle a Dios cuando todo es fácil. Las vaquitas estaban dejando sus becerritos, pero ahí iban sirviéndole a Dios, ahí iban obedeciéndole a Dios. Así debemos de ser nosotros, obedecerle a Dios, sea que nos dé o sea que nos quite. Él es Dios todopoderoso, Él es Dios soberano y Él tiene el control de todo. Es maravilloso el libro de Job, porque dice que el enemigo le quitó todo, porque Dios le dio permiso. Pero él dijo, lo bueno voy a recibir de Dios, pero lo malo no. Y así somos nosotros, o sea, queremos recibir todo lo bueno de Dios, pero lo malo no queremos recibirlo. No lo aceptamos con agrado y empezamos a cuestionar, pero Dios, ¿por qué a mí? Pero Dios, ¿por qué me pasa esto? Y nuestro Dios es soberano y Él sabe por qué pasamos cada una de las situaciones. Así es que dice que las vaquitas iban
recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Ahí se ve la fidelidad cuando hay opciones. Nosotros no podemos decir que somos fieles a Dios si no tenemos tentaciones a los lados. No podemos decir que que nos mantenemos firmes si no hay nada que nos provoque a salir del camino. Ellas tenían caminos a la izquierda y a la derecha y ellas se mantuvieron firmes. Y los príncipes, dice, iban detrás de ella, solamente para observar qué camino seguían. Y pues las vaquitas iban derecho al lugar que ellos habían puesto por límite. Dice el 13. Y los de Bet-Semes, dice, segaban el trigo, dice, en el valle, y alzando, dice, los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Ok, estos estaban, dice, segando el trigo, o sea, allá trabajando, haciendo su vida común y corriente. Cuando el arca de Dios se fue de ellos, no nos dice la Biblia que ellos se pusieron preocupados o que andaban viendo la manera o que fueron a consultar a Samuel cómo iban a hacer para regresar el arca de Dios a donde ellos. No, estaban siguiendo su vida rutinaria. Y qué triste es, ¿no?, que nos apartemos de Dios y que sigamos como que si no hemos perdido nada, que sigamos como que la vida sigue y que no necesitamos de Dios. Así estaban estos hombres trabajando, dice, cegando el grano, pues eso es lo que les interesaba, llenar su barriguita, pero no estaban pendientes de qué era lo que había pasado con el arca de Dios o qué estaba pasando. Ya eran 7 meses que el arca de Dios se había ido. Pero claro, cuando la ven venir, dice que se alegraron y se regocijaron, dice, cuando la vieron llegar. Dice el 14, y el carro vino, dice, al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí, dice, donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera, dice, del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Ok, viene el carro, llega hasta allí, a la casa de ahí de Josué, de Bet-Semes, dice, y paró allí, dice, y cortaron la madera para hacer el fuego, el holocausto, y dice que ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Dice el 15, y los levitas, dice, bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, dice, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, dice, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos, dice, y dedicaron sacrificios a Jehová aquel día. Los levitas. Los levitas eran los encargados del sacerdocio, eran los encargados de hacer los sacrificios, de hacer los holocaustos, eran los encargados de la parte espiritual en el pueblo de Israel. Y dice que el arca de Dios llegó directamente al lugar de los levitas, o sea que ellos tenían que saber las cosas que debían de hacer. Pero ellos desde un principio cometen un error porque dice que ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Levíticos 1:3 dice, y si su ofrenda, dice, fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. ¿Cómo tenía que ser el holocausto? Macho y sin defecto. Y estas eran vacas, no eran toros, no eran bueyes, eran machos. Ahí estaban cometiendo un error porque ellos en realidad no se habían interesado en conocer lo que Dios quería, cómo Dios quería las cosas. Y nos menciona que es levita porque ellos eran los que tenían que saber lo que a Dios le gustaba. Ellos eran los que tenían que saber las reglas espirituales que tenían, cómo tenía que ser el trato, porque ellos eran los medios para que el pueblo de Israel viniera donde ellos y que sus pecados fueran expiados. Pero no lo hicieron así. Dice el 16. Cuando vieron esto, dice, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos filisteos vieron el camino que siguieron las vacas, vieron que no se desviaron, vieron que llegaron. La prueba que ellos habían pedido había sido cumplida. ¿Pero qué hacen? No se arrodillan delante de la presencia de Dios, no buscan a Dios, no van y le dicen al pueblo, sí, ese es el Dios verdadero, rindámonos ante Él, seamos su pueblo. No, dice que se volvieron a su casa el mismo día, a seguir su misma vida de siempre. No sirvió de nada la prueba que hicieron porque no se convirtieron a Dios. No quisieron. La oportunidad que Dios les dio, la desaprovecharon. Dice el 17.
Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, dice, por Gaza 1, por Escalón 1, por Gat 1 y por Ecrón 1. Esas eran las 5 ciudades capitales de los filisteos. Dice el 18. Y los ratones de oro, dice, fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. O sea, los ratones ya fueron más porque eran para todas las ciudades. Dice, fortificadas las aldeas sin número, sin muro. Y dice, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová, dice, está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. La piedra. El hecho de que este arca haya llegado hasta la piedra, que haya llegado hasta la roca. La roca en la Biblia, en el Nuevo Testamento, representa a Jesucristo. Y el arca pues era el medio que tenía la gente para expiar sus pecados, porque el arca tenía una parte arriba que se llamaba se me olvidó, el propiciatorio, el lugar del propiciatorio, o sea, donde echaba el sacerdote una vez al año la sangre, para que sus pecados fueran expiados. Y entonces, ese era el medio que ellos tenían para que Dios pudiera comunicarse con ellos, porque Dios no tolera el pecado, Dios no puede estar frente al pecado. Así es que lo lleva a la roca, que esta roca en un futuro iba a representar a Jesucristo, nuestro mediador, nuestro salvador, para que nosotros pudiéramos tener comunicación con Dios directamente. Dice el 19. Entonces, dice, Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque había mirado dentro del arca de Jehová, dice, y hizo morir del pueblo 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, dice, porque Jehová los había herido en tan gran mortandad. ¿Qué fue lo que pasó en ese versículo 19? Dice que Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. ¿De dónde eran los hombres de Bet-Semes? Tenían levitas ahí. ¿Sí? Y los hizo morir porque miraron dentro del arca de Jehová. Les estaba diciendo, ¿no? Que el arca tenía el propiciatorio arriba, donde echaban la sangre y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo del tabernáculo para ver el arca. Solamente él la podía ver. Los demás no. Cuando ellos tenían que transportar el arca, este sumo sacerdote la cubría con las mantas, con los cobertores que tenían aún en el tabernáculo, para que nadie la viera. Porque la presencia de Dios no puede estar en medio del pecado. ¿Y qué hacen esta gente? Dice que quisieron ver adentro del arca. ¿Qué la abrieron? Dice, habían mirado dentro del arca de Jehová. Ellos mismos se hicieron culpables, porque adentro del arca de Jehová estaban las tablas de los mandamientos. Y eso significaban nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras cosas que debíamos de hacer y que no las hacíamos, que no las cumplíamos. Entonces, al ellos abrirlo, ellos mismos se expusieron al pecado delante de Dios, y Dios les trajo juicio inmediatamente. Así que dice que hizo morir del pueblo 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, dice, porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Pero Dios no había sido injusto. O sea, Dios lo hizo porque ellos se lo habían buscado, porque ellos habían pecado, porque ellos no estaban dándole el valor a lo que Dios les había dicho, a lo que Dios les había enseñado. Y dice el 20, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Ellos queriendo indagar ahí en el arca, no, mueren. Y dicen, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Y la verdad es que como humanos nadie puede estar delante de Jehová, el Dios Santo. Nadie. Porque dice la palabra que no hay bueno, ni siquiera uno. Pero el Dios Todopoderoso nos ha propiciado un medio para que nosotros podamos estar delante de la presencia de Él a través de Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo, que nos ha limpiado y que nos ha santificado, y que ahora nosotros también podemos llamar a nuestro Dios. Así que dice, ¿quién podrá? Mire, esta gente sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hacían. Y así nos pasa mucho, ¿no? Que morimos por falta de conocimiento, que fracasamos por falta de conocimiento, porque el Señor nos ha dejado esta guía de la vida
para que no andemos perdidos, para que no andemos errantes, para que sepamos lo que a Dios le gusta y cómo Dios le gusta, o qué es lo que Él quiere que seamos, o cómo quiere que seamos. Pero esta gente tenía los medios, pero no los estaba utilizando para saber cómo era Dios. Dice el 21. Y enviaron mensajeros, dice, a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla vosotros. Ya no la querían tener ahí. Como viene el juicio de Dios, prefieren enviarla igual que los filisteos, echarla afuera, pero no cambiar. No convertirse ellos a hacer lo que a Dios le gustaba. No preguntaron qué fue lo que hicimos mal, qué es lo que Dios quiere que hagamos, si es que no lo sabían. Prefieren, dice, mandarla y enviarla lejos. Así es que llamaron a estos de Kiriat Jearim, dice, para que descendieran a llevarla. Estaban haciendo igual que los filisteos, echando la presencia de Dios para ellos poder seguir viviendo de la manera que ellos querían. En Ezequiel, porque a veces vemos estas matanzas y la gente empieza a decir: ay, pero qué Dios tan enojado, y cómo es capaz que mate a la gente. Pero es que era el pecado. La paga del pecado es muerte. Y Dios, por su misericordia, de verdad que nos da oportunidades para que nos arrepintamos. Dice Ezequiel 18:29, dice: si aún, dice, dijera la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? Y él pregunta: ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente, dice el Señor, vuestros caminos no son rectos. O sea, los caminos de la humanidad son los que están torcidos. Dice, por tanto, dice el 30, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Cómo nos va a juzgar el Señor? Según cada uno de nuestros caminos, como nosotros nos comportemos. Dice, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, dice, y no os será la iniquidad causa de ruina. Nuestras iniquidades son causa de ruina, causa de muerte, causa de perdición. Pero Él nos ha propiciado un camino que se llama Jesucristo. Así es que si usted está endureciendo su corazón, no lo endurezca más. Busque a Dios ahora, que puede ser hallado. Ahora es el tiempo de que le entregue su vida a Cristo y que tenga una nueva vida en Cristo Jesús. Así es que esto es lo que tengo para ahora. Vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra y por las oportunidades que nos da cada día. Él es grande en misericordia. Y si usted está vivo y usted no le sirve a Cristo, es porque la misericordia de Dios está sobre usted para que usted se arrepienta y que cuando muera no vaya a un lugar de tormento, que cuando muera vaya a un lugar de paz en la presencia del Señor. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias por esta palabra que hemos leído hoy. Gracias, Señor, porque a través de ella hemos podido ver lo grande y poderoso que es, Señor. Hemos podido ver cómo estas vacas, Señor, te obedecen y van directo, Señor, como tú las llevabas. Y van, Padre, caminando derechamente. Y aunque tenían oportunidades de hacerse a la derecha o a la izquierda, ellas se mantuvieron recto hasta donde tú las llevabas, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a tener ese entendimiento, Padre, que aunque el enemigo nos ponga tentaciones a nuestra derecha o nos ponga tentaciones a nuestra izquierda, que no cedamos, Padre, que sigamos firmes en tus caminos para que un día podamos llegar, Señor, hasta tu presencia, podamos llegar hasta la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, te damos honra y te damos gloria, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, que Dios les bendiga y los espero en la próxima.